buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. La semana pasada conocíamos los datos del desempleo a nivel nacional y, por supuesto, también en Castilla-La Mancha. Unos datos que confirmaban el difícil momento económico que está pasando en la economía española por la pandemia, pero que confirmaban lo que es una tendencia desde hace quizás demasiado tiempo en nuestro país. Un 40% de nuestros jóvenes están en situación de desempleo. España encabeza este triste ranking a nivel europeo con la tasa de desempleo más alta. Sobre desempleo juvenil y sobre el desempleo en general hablamos en nuestro enfoque de hoy. Vemos nuestro vídeo. El paro entre los menores de 25 años castellano-manchegos alcanza una tasa superior al 40%, una cifra muy similar a la media española. Son datos correspondientes a la última encuesta de población activa que se han confirmado con los datos del desempleo correspondiente al mes de febrero y que se conocieron la pasada semana. Durante este mes de febrero, el paro en nuestra comunidad autónoma subió en 2.785 personas, el 1,45% más que el mes anterior, 3 décimas más que la media nacional. El aumento del paro en este último mes castigó en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes, ya que de los 2.785 nuevos desempleados, 2.322 son mujeres y, por su parte, 1.382 del total tienen menos de 30 años. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha son conscientes del problema de desempleo en nuestra comunidad autónoma, que tiene su reflejo también a nivel nacional, que si bien no son coyunturales a la situación de pandemia en la que vivimos, sí que se han agudizado desde la aparición de la COVID. Así, si analizamos los datos de febrero de 2021 y los comparamos con los de otros años, se puede establecer un patrón similar, pero más acentuado en las áreas de logística y agricultura, sin que la COVID haya permitido a otros sectores equilibrar la situación. La tasa de desempleo juvenil en nuestro país alcanza una cifra superior al 40% de la población activa. Por comunidades autónomas, la mayor tasa de desempleo juvenil se registra en Canarias, con un 61,72%, seguida por Andalucía, con un 51%. Por encima de ella se sitúan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La tasa de desempleo juvenil más baja la alcanza Navarra, con un 29%, y seguida por La Rioja, con un 32% de paro juvenil. Según datos de Eurostat, correspondientes al pasado mes de diciembre, España fue el país con la tasa de paro entre los jóvenes de 15 a 24 años, no escolarizados y demandantes de empleo, más alta de toda la Unión Europea, con un 40,7%, lo que supone un aumento de algo más de 10 puntos porcentuales en un año. Grecia, con un 35%, e Italia, con un 29,7%, también se encuentran entre los países con el desempleo juvenil más extendido, aunque ambos experimentaron un aumento relativamente pequeño en 2020 en comparación con diciembre del 2019. Alemania se situó en la última posición al ser el país de la Unión Europea con la tasa de paro más baja en jóvenes menores de 25 años, con apenas un 6,1%. Sin embargo, la tasa también ha empeorado en el país germano en medio punto en comparación con diciembre del pasado año. De acuerdo a estos datos, se puede establecer que la pandemia del COVID no ha hecho más que confirmar una tendencia que se venía produciendo en España desde hace décadas. Nuestro país tiene un grave problema de desempleo y específicamente de paro juvenil. Un problema que los diferentes gobiernos y las diferentes administraciones no han sabido atajar y que con la irrupción de la pandemia está alcanzando cifras difíciles de manejar, más si tenemos en cuenta el escenario económico que tenemos por delante. Pues hemos ya contextualizado lo que va a ser el núcleo central de este programa de enfoque que ahora comienza y vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos de enhorabuena porque tenemos invitados en plató, cosa que ahora con la pandemia cada vez es más difícil y les damos por ello también las gracias. Fernando Layana, consultor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Pues bien, muy contenta de tener aquí presencia en el plató. La pandemia nos ha traído oportunidades, la de incorporar nuevas tecnologías, pero la presencia es la presencia y se agradece muchísimo. Fátima Guadamillas, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fátima, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme de También nuevo. hacía tiempo, ¿verdad? Sí, también. Que no te veíamos aquí en
en el plató, y Javier García Fernández, banquero privado, emprendedor y uno de los socios de Velaria Inversiones. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Canal Diocesano. Los otros dos son colaboradores habituales de esta casa. Digamos que tú eres el nuevo, el novato, y te agradecemos que tengas estos minutitos para nosotros. Conocíamos la semana pasada esos datos del paro, unos datos realmente preocupantes, pero si bien hay una tendencia que viene marcada por la pandemia, por la crisis económica, hay otra tendencia que viene de lejos, yo no sé si es endémica de nuestra economía, que es el desempleo juvenil. Fernando, Fátima, cualquiera de los dos. Bueno, desgraciadamente es verdad, ¿no? Lo que apunta es que las cifras son un verdadero drama, es decir, que el paro juvenil esté rondando el 40% para menores de 25 años en España. Bueno, pues son cifras que son difícilmente soportables, ¿no? Para una sociedad como la nuestra, que denominamos del conocimiento, donde bueno, pues se trata de que la economía está basada en el talento joven en este caso, y es una pena que todo ese talento se esté desperdiciando en la etapa juvenil, ¿no? ¿Es la pandemia española el desempleo juvenil, Fátima? El desempleo en general es la pandemia española, quiero decir, tenemos unos datos de desempleo en comparación con los países de la OCDE, de nuestro entorno, en comparación con el resto de los países europeos, altísimos. Tenemos actualmente más de 4 millones de parados, que si se suma casi otro millón que están en ERTE, y los autónomos con baja actividad nos colocamos casi en 6 millones, eso es insoportable. Pero en el caso del desempleo juvenil, pues tiene otras connotaciones, porque es gente que no puede empezar su vida, que no puede casarse, tener hijos, y aparte no es una cuestión solo económica, es que un empleo es una cosa muy importante para la dignidad de una persona. La gente joven que tiene su talento, sus cualidades, su formación, pues yo creo que también afecta mucho a la persona el encontrarse en esa situación. Es un desgaste personal muy difícilmente asumible. Eso no aparece en las estadísticas, pero todos sabemos que ver frustradas tantos años de estudio, de trabajo, de sacrificio, y no encontrar un desempleo es una frustración que la sociedad termina pagando más tarde o más temprano. Bueno, pues vamos a conocer a nuestro invitado, Javier García Fernández. Él es uno de los socios de Velaria Inversores. Es joven, sí. No sé si mayor o menor de 25 años, pero más joven que nosotros. Y tú puedes ser un ejemplo de lo que significa, bueno, pues emprender en un momento complicado en nuestra economía, en nuestra sociedad, y además en un ámbito que quizás es poco conocido para la sociedad en general, porque tú eres banquero, pero banquero privado. Cuéntanos, empezamos por el principio. Sí, bueno, a mí me gustó muchísimo esta temática porque yo tengo 27 años y yo salí al mercado laboral hace muy poquito tiempo, hace apenas 3 años, ¿no? Cuando yo salgo al mercado laboral, lo primero que te das cuenta es que los estudios previos que has hecho te inhabilitan mucho en la práctica, o sea, necesitas especializarte y sobre todo tener una cosa que creo que brilla por su ausencia en el sistema educativo, que es el pensamiento crítico, ¿no? Ahora, pues mucha gente tiene una carrera universitaria, un máster, y ya por el simple hecho de tener eso ya dices, oye, yo voy a buscar trabajo y que me den trabajo y ya lo tengo todo hecho. Sin embargo, en las empresas lo que se necesita es innovación. Se necesita gente oye, que si el horario es de 9 a 6, pues a lo mejor yo me quedo hasta las 8 porque necesito hacer algo que optimice, que dé más eficiencia a la industria, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico es lo que marca la evolución, digamos, dentro de la empresa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener ese pensamiento crítico. Yo lo que he hecho a lo largo de mi carrera es, cuando me daban una cosa, yo decía, oye, esto tal vez no está bien, ¿no? Voy a ver y me voy a preguntar por qué. Esa pregunta de preguntarte por qué es lo que hace que tengas evolución. Y cuando llegas a una empresa y realmente llegas con ese pensamiento crítico, tú tienes habilidades, se te abre un abanico de posibilidades para optimizar eso. Y el empresario que es inteligente esto lo ve. Por eso necesitamos ese pensamiento crítico, que es lo que te abre las puertas. El grado te da lo que es la base, el máster te da un poco de especialización, pero lo que necesitas sobre todo es, además de lo que te han enseñado, es preguntarte, criticar el hecho de decir, oye, a lo mejor lo que me han enseñado no está del todo bien, o lo puedo mejorar, ¿no?
que eso es muy importante. En Inglaterra se fomenta mucho esto, el pensamiento crítico, y por eso al final, bueno, pues los alumnos de allí tienen más salida, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo incito a los jóvenes es a tener ese pensamiento crítico, a no dedicarse a decir, oye, me han enseñado esto lo apruebo y ya tengo que salir, ¿no? A tener esa forma y coger el toro por los cuernos y salir al mercado. Yo, dentro de lo que cabe, este pensamiento crítico, pues yo ahora mismo soy colaborador con Intereconomía y con Capital Radio de manera habitual, donde hablamos de la situación económica, he escrito artículos en el Consejo de Economistas de España, he sido una de las personas más jóvenes en dirigir un fondo de inversión en España también, y todo esto me lo ha dado, pues eso, el pensamiento crítico, porque al final cuando llegas a una empresa y ves a un chico que de verdad se pregunta las cosas, que analiza todo y que puede realmente optimizar el negocio, el empresario se le queda, y eso es lo que necesitamos. Quizás una de las claves que ha apuntado Javier ya debería de estar encima de la mesa desde hace mucho tiempo, el pensamiento crítico, el cuestionarnos el por qué, el para qué, pero claro, eso lo da la universidad o se viene desde mucho más abajo. Siempre se ha dicho que nuestro sistema educativo quizás tiene ahí una interpelación importante, ¿no? Fernando, Fátima. Bueno, el sistema educativo, yo creo que es verdad que la base, como él decía, es el grado y el máster de una serie de conocimientos. El sistema educativo te enseña sobre todo el qué. Luego, el cómo, tienes que aprenderlo en las prácticas. También es verdad que el sistema educativo se ha preocupado mucho, yo creo, en los últimos años, de que todos los estudiantes salgan con prácticas y también de que vayan adquiriendo otras competencias, otras inquietudes, pues el hacer una estancia en el extranjero, el aprender a exponer, a defender tus puntos de vista y todo eso. Pero seguramente pues se necesita complementar eso, digamos, o desarrollarlo pues para tener más éxito en el mercado de trabajo. ¿Qué buscan las empresas, Fernando? Las empresas buscan principalmente ahora la segunda pata de lo que es el talento, ¿no? Nosotros nos hemos educado en una ecuación del talento donde existía por un lado el conocimiento, o sea, el saber, por otro lado la capacidad, es decir, el poder, no en el sentido de autoridad, sino sí, de saber sacar partido a ese conocimiento, y en tercer lugar el querer, ¿no? Que tiene que ver con la motivación, etcétera. Hasta hace poco tiempo el principal elemento de esta ecuación era el conocimiento. Eso ha cambiado totalmente. Ahora las empresas buscan más capacidad. Los conocimientos avanzan a una velocidad ahora tremenda, es decir, lo que aprendes hoy en cuanto a teoría, conocimiento teórico, no te vale para dentro de, iba a decir años, pero incluso meses, sí. Con lo cual ya no es tan importante el retener ese conocimiento como llevar a la práctica, saber llevar a la práctica ese saber, con lo cual ahí yo creo que hay una brecha todavía en nuestro sistema educativo, en el sentido de que no se pone el acento lo suficiente en desarrollar ese tipo de capacidades que tiene que ver con un espíritu crítico, pero que tiene que ver también con liderazgo, con negociación, con creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que el sistema educativo debería poner más acento en realmente lo que buscan las empresas, que es eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí hay un ámbito que es muy reivindicado, por ejemplo, por las humanidades, ¿no? Cómo es necesario, ¿no?, aplicar esos criterios, esos contenidos de humanidades también a los contenidos científicos, ¿no? Parece que la gente que hace un filósofo, por ejemplo, en una empresa de programación de ordenadores, pues hace mucho, ¿no? Claro, tiene que aprender, pues porque a lo mejor cuando nos centramos en una formación demasiado técnica, pues descuidas otro tipo de habilidades, lo que llamamos soft, podemos decir, pues que tienen que ver con la comunicación. Claro, alguien de humanidades sabe escribir un discurso, sabe preparar una argumentación, sabe hacer un análisis de una situación, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de cualidades, son cualidades que desde otras profesiones también son necesarias, y eso precisamente es lo que aporta ese punto de vista. Mira, yo Aparte vengo de los idiomas y otras cosas, claro. Del área de recursos humanos, he hecho mucha selección de personal y siempre digo que los mejores perfiles que yo he visto han sido los que no han sido unidireccionales. Es decir, ¿por qué? Porque al final los arquitectos piensan como arquitectos, los médicos piensan como médicos, cada disciplina te educa la mente en una manera de resolver problemas. Y realmente personas que a lo mejor, pues qué te voy a decir, recuerdo
siempre mucho un ingeniero que había hecho 2 años de medicina, ¿no? Bueno, pues ese ingeniero en un grupo de ingeniería era capaz de resolver problemas porque era capaz de ver los problemas de otro punto de vista. Es decir, aunque parece que se pierde el tiempo, los itinerarios formativos donde se tocan distintas disciplinas luego son muy enriquecedores en una empresa. Vamos a seguir con Javier. Sales del ámbito de los estudios en económicas, estudios universitarios, un máster, entiendo, especializado. Empiezas a trabajar en empresas de asesoría, de consultor, analista. ¿Y cómo es el paso? ¿En qué momento dices hay que emprender? Bueno, hay que emprender cuando encuentras un vacío dentro de la industria, cuando encuentras algo que hay que hacer. Y para encontrar algo que hay que hacer previamente has tenido que intentar hacer eso durante pues toda tu carrera, ¿no? Yo lo que hice fue especializarme un poco, hice un certificado de análisis técnico cuantitativo y luego me certifiqué como asesor financiero. Y lo que he visto en la industria es que hay diferentes vacíos, ¿no? Una vez que te das cuenta de eso y ves la oportunidad de negocio, tienes que intentar llevarla a cabo. Emprender, es que a veces se vende emprender como algo fácil, pero no es fácil. Emprender, cuando tú montas una empresa y necesitas, bueno, pues, llevar a cabo ese negocio, eso lleva muchas horas, o sea, necesitas muchas horas de estudio, necesitas, bueno, pues mucha inversión monetaria, porque lógicamente las cosas necesitan un dinero, y sobre todo necesitas aportar valor adicional a la industria, que para eso ya te has tenido que percatar antes. Luego había una cosa que hemos comentado, que es, digamos, la relación social. Dentro de los grados también tenemos que enseñar a que una persona sepa hacer negocio, a que sepa relacionarse con otras personas. Digamos lo que es la parte comercial, que es algo que realmente es la base de muchas empresas y de muchos negocios. Está la parte, digamos, los que gestionan los fondos de inversión, en este caso, que son gente muy matemática, que hace, bueno, pues que analiza las empresas y que las lleva a cabo, y luego están las personas que venden eso. Las personas que venden eso realmente son clave dentro del sistema, ¿no? Y esto es una cosa que deberíamos enseñar. Oye, a cómo hacer negocios con otras personas, a cómo ganar dinero. Hubo un estudio muy bueno que se hizo con ingenieros informáticos en Estados Unidos y aquí en Europa, y la capacidad intelectual que tenían los europeos era muy similar a la que tenían en Estados Unidos. Sin embargo, en la Universidad de Estados Unidos les enseñaban a cómo ganar dinero, a cómo implementar eso que les han enseñado en la teoría en el mercado laboral, a cómo llevarlo a la práctica. Y efectivamente, los ingenieros en Estados Unidos tenían mucho más éxito dentro de la industria, a pesar de que la capacidad intelectual era muy similar, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que necesitamos enseñar a las universidades a hacer negocio, a las relaciones sociales, a cerrar un negocio, a hablar, a interactuar. Eso yo lo veo muy necesario. Estamos hablando de cualidades, de necesidades en este caso, que trascienden lo que es un currículo académico. Estamos hablando de cualidades como interacción social, capacidad para hablar en público, capacidad para establecer relaciones personales. Todo eso tiene que estar incluido en lo que es un currículum académico, o sea, de un ingeniero informático, un ingeniero de telecomunicaciones o un cirujano cardíaco, ¿no? Y eso es lo que se valora, ¿no? Sí, y una cosa más, no solo incluido dentro del itinerario universitario, es decir, yo creo que este tipo de desarrollo de capacidades deben incorporarse más atrás, desde tempranas edades, ¿no? Hay un libro verde de la Comisión Europea de los años 90 que ya hablaba de todo esto, de cómo incorporar al sistema educativo elementos transversales que tuvieran que ver con el espíritu, habla del espíritu empresarial, de hecho se llama así este documento, ¿no? Y desgraciadamente en España seguimos también muy por detrás, ¿no?, de eso, porque a veces se pone el acento en la universidad, pero este tipo de habilidades, de capacidades, habría que ir sembrándolas desde más abajo, ¿no? Hablaba Javier de esas otras capacidades que a lo mejor no se fomentan demasiado, y ha dicho una cosa: emprender no es fácil. Sí que hubo unos años en los que, digamos que todo el mundo no solamente debía, sino que tenía que emprender, y que se lanzó la idea de que emprender era lo más, y además siempre con éxito, y siempre era fácil. Yo creo que hemos partido de una posición incorrecta a la hora de definir lo que es el emprendimiento y lo que es emprender. Fátima, Fernando. Efectivamente, yo creo que, bueno, aquí Fernando yo creo que es el experto en emprendimiento, pero el emprendimiento requiere, aparte de unas cualidades, un conocimiento, y luego requiere un verdadero plan. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es una clave que le ha dado Javier?
¿Cuál es el valor que tú aportas? Porque si vas a hacer lo mismo que ya están haciendo, pues normalmente quien está en el mercado tiene más experiencia que tú. ¿Cuál es el valor que tú aportas? ¿Qué plazo te das? ¿Qué medios tienes? ¿Cuánto vas a arriesgar? Es decir, yo creo que hay que hacerlo de una manera profesional también. Fernando, Se No, creó sin una duda. falsa imagen de lo que es emprender. Bueno, se creó una Fernando. falsa, y yo creo que ha habido un cierto, yo le llamo populismo emprendedor, ¿no? Es decir, Una burbuja. ¿eh? Una burbuja. Sí, una emprendedora. burbuja de que, bueno, es verdad que veníamos de cifras muy por debajo también de otros lugares, ¿no? De otros países, pero realmente emprender es que es muy difícil, yo siempre lo digo, es decir, es que y además es que se pone en juego, bueno, aparte de tiempo, dinero, relaciones, etcétera, y España, bueno, desgraciadamente, pues es de los países también donde hay más rotación y hay más mortandad empresarial, ¿no? Fíjate que casi el 60% de las pymes no llegan a cumplir los 10 años, o los 7, 8 o 10 años, ¿no? Entonces, es complicado porque a la gente se la empuja al precipicio muchas veces sin conocimiento, ¿no? Y emprender es un proceso de viabilidad técnica, de viabilidad económica, que es verdad que en momentos de necesidad como la que estamos ahora, hay mucha gente que tiene la tentación de, cuando no ve otra salida, bueno, pues de montar su propio negocio como autónomo, etcétera, etcétera, pero es que luego eso se asumen riesgos que verdaderamente luego hay un problema a nivel personal, hay unas secuelas a nivel personal, y luego a nivel también de estructura económica, no macro, digamos, porque el tejido empresarial realmente, si no está formado por emprendedores realmente, bueno, con valor, que aportan cosas a la sociedad, pues realmente tampoco sirve, ¿no? Y no, hay que recordar que el 80 al 90% del empleo depende de las pequeñas y medianas empresas. Si no tienen salud, pues el tejido luego no va a contribuir a la riqueza nacional y otros factores que gran parte de los impuestos del gasto público del país depende también del valor que se aporta desde ahí, con lo cual es mucho lo que nos jugamos en tener un tejido emprendedor robusto. Emprender, por lo tanto, es difícil, pero no imposible, y es una cosa muy seria, es una cosa que hay que estar preparado, hay que estar entrenado para emprender. ¿Cómo fue tu preparación, tu entrenamiento, Javier? Bueno, aquí en España pasa una cosa que no pasa en Estados Unidos, y es que aquí si alguien fracasa montando una empresa es un fracasado. En Estados Unidos es que no te toman en serio si no has fracasado 3 o 4 veces. Sí. Emprender, nadie nace sabiendo. O sea, aquí tienes que tener claro que si montas un negocio, por muy listo que seas, por muchos medios que tengas, es posible que fracases. Pero eso no es un fracaso. Ahí tienes que aprender lo que has hecho mal para volver a llevarlo a la práctica, ¿no? Y ahí va un tema de actitud. En España la gente piensa mucho qué puedo hacer mi país por mí, y yo creo que lo que tenemos que pensar es qué puedo hacer yo por mi país, no qué puedo hacer mi país por mí. Y una vez que tengas esa ideología, a partir de ahí tú ya eres, digamos, más propenso a tener éxito en el mercado. Pero lógicamente emprender es muy difícil, y es muy difícil no fracasar también. O sea, yo si estoy donde estoy es porque he fracasado antes varias veces, y no una. Y esto es muy importante. El fracaso es clave. Hombre, dentro... muchas veces, ¿no? Porque eres muy Lo mismo joven. estaba pensando yo. Si llevas Bueno, 3 años en el ámbito laboral. Bueno, yo criatura. empecé con 18 años a dedicarme a los mercados financieros. O ¿Con sea, 18 con años? 18 años. Yo Ya. empecé hace ya 9 años y empecé llevando todo a la práctica. O sea, a mí la teoría que me enseñaron, yo dije, vale, esto está muy bien, pero yo lo voy a llevar a la práctica. Y en la práctica, desafortunadamente, la teoría luego no funciona. Entonces tú tienes que hacer, digamos, tus métodos y lógicamente vas a fracasar. Es que es muy difícil que lo hagas bien, ¿no? Eso luego te da un aprendizaje y te hace mucho más efectivo a medio y largo plazo. Una vez que llevas todo ese proceso, a partir de ahí ya sí puedes ser hábil. Pese a ello, luego a medio plazo pueden pasar muchas cosas y lo que tenemos que entender, que eso se entiende muy bien en Estados Unidos, es que tenemos que estar preparados para el fracaso, y fracasar no es un problema, sino es afortunado, es algo bueno, porque vas a aprender mucho después, ¿no? Esto es una cosa que es muy importante entender aquí en España, porque falta eso, falta actitud, falta fuerza. Yo, por ejemplo, que es algo que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos alumnos, tú estás 12 años estudiando, por ejemplo, inglés, y tú terminas y dices, joder, no puedo mantener una conversación en inglés con una persona de Inglaterra, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente? Bueno, pues al final tú no puedes decir, yo dependo del sistema educativo, como el sistema educativo no me ha enseñado inglés, pues yo lo siento mucho, pero no voy a aprender. No, pues ¿por qué no coges la maleta si te vas a Inglaterra? Yo estuve en Inglaterra un año aprendiendo inglés. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. Por eso decía
que no tenemos que echar la culpa al sistema educativo. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Tú eres responsable de tu carrera. Entonces, si tú tienes esa forma de pensar, vas a ser siempre dependiente del sistema y dependiente de un puesto de trabajo. Una vez que tú tienes esa independencia, tienes esa actitud, tú eres independiente. Tú, si llegas a una empresa, esto me lo dijo una persona que aprecio mucho dentro de la industria financiera, y dice, si eres bueno, la industria nunca va a dejar que te vayas. Y esto es interesante, esto es muy interesante, porque cuando tú eres bueno en algo, la industria no te deja que te vayas. Sin embargo, si eres otro más, a la primera que vengan mal dadas, vas fuera, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Castilla-La Mancha, que el paro es muy alto. ¿Por qué? Porque el nivel educacional es muy reducido. Entonces, si yo tengo una empresa y tengo un ingeniero informático que se dedica a manejar los sistemas de información, los sistemas logísticos, y tengo una persona que se dedica a colocar las cajas, hombre, pues si vienen mal dadas, el primero que va a ir es el que se dedica a colocar las cajas, ¿no? ¿Qué tiene el ingeniero informático que no tiene la otra persona? Que tiene una capacidad intelectual más alta, ¿no? Y está probado, además hay muchísimos análisis, CaixaBank subió uno de 120 años, que la capacidad intelectual es perfectamente proporcional con la renta per cápita. O sea que cuanto más conocimiento tenemos, más dinero ganamos a medio plazo. Y eso genera evolución y crecimiento económico. Entonces, esto es muy interesante en esta parte y se tiene que entender, porque yo he escuchado muchas veces, estoy seguro que vosotros también, ¿para qué voy a estudiar si voy a terminar en el mismo sitio? He escuchado muchas veces esa frase. Eso no hay que pensarlo. El conocimiento es poder, pero hay que saber aplicarlo. Bueno, aquí, ahora que toca ese tema, Javier, sí que en Castilla-La Mancha, y más concretamente en la provincia de Toledo, sí que hemos tenido ejemplos de gente joven que llega a un determinado momento, deja de estudiar porque hay unas condiciones laborales muy buenas en su pueblo, en una empresa muy localizada y muy determinada, los pasó con Las Puertas, es el gran ejemplo que se pone siempre, y ahí se perdieron muchísimas generaciones de jóvenes. ¿Para qué iban a estudiar esos jóvenes si ganaban lo que no ganaba un chaval que estaba haciendo su carrera en prácticas? Pero claro, pero sí que hay una responsabilidad ahí por parte de las administraciones, entiendo yo, ¿eh? No creo que todo sea una responsabilidad individual. Fernando, Fátima. Yo creo que hay un elemento donde se pone el análisis, pero no demasiado, ¿no? Y es que el sistema educativo está muy polarizado en España, sobre todo los jóvenes. Es decir, en España estamos muy por encima de las tasas de la Unión Europea, por ejemplo, en abandono escolar, es decir, hasta el 44% creo de los alumnos, de los jóvenes, no llegan a primaria o a algún grado de educación primaria, pero por otro lado estamos muy por encima de titulaciones universitarias, es decir, hay una brecha que es la llamada de toda la vida la formación profesional, que en España no ha echado raíces y hoy en día creo que hay muchísima demanda de profesionales que tienen que ver con esas enseñanzas medias. El otro día leí una noticia que el 30% de los puestos en el ámbito de la informática, de la ingeniería, no se cubren por falta de talento digital. Es decir, creo que hacen falta profesionales en España y habría que trabajar en ir eliminando esa polarización. Es decir, tenemos muchos universitarios y mucha gente que abandona el sistema escolar antes de tiempo. Entonces creo que ahí puede estar uno de los elementos para combatir el desempleo juvenil. Pues no será porque no se han presentado planes de formación profesional, ¿eh? Porque sin hacer, porque a poco, perdona Fátima, a poco que estés en la calle y que te muevas en tu vida diaria, tú sabes las dificultades que se tienen para contratar fontaneros, albañiles, carpinteros, soldadores, pintores, técnicos de técnicos de grado, general, digamos, medio, es decir... soldadores, que no me salía en eso. Y sin embargo, todos tenemos en cabeza que siempre se va a hacer una apuesta por la formación profesional, se va a hacer esos planes de formación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no cala en los jóvenes que no tienen por qué hacer una carrera universitaria? O en los padres también, ojo, ¿eh? Pues el hecho es así, solamente funciona un poco mejor la formación profesional en el País Vasco, en España. En el País Vasco porque está muy imbricada con la industria, es decir, son las propias empresas las que participan con prácticas, etcétera, con el sistema educativo, las que luego ofrecen trabajo y demás. Nosotros tenemos esa situación que comentaba Fernando, un abandono escolar temprano, mucho más alto que la OCDE. ¿Y eso qué ocurre? Pues que eso da lugar a los que llamamos ninis, o sea, no estudian ni trabajan, pero qué formación tienen de base. Y luego, por otra parte, los universitarios. Yo no creo, en esta región desde luego no, que tengamos más universitarios, tenemos un gran número de universitarios, algunos luego van a tener un empleo
peor que el que están, pero bueno, tienen una formación y unas oportunidades para desarrollar su carrera. Pero efectivamente luego en la mitad pues habría que solucionar todo ese abandono escolar, solucionarlo y que puedan hacer pues grados medios, etcétera, que les permitan tener un empleo. Y además hay que hacer un plan un poco más a largo plazo, quiero decir, el trabajo lo tenemos, o sea, lo conocemos. El trabajo no es que vaya a desaparecer tanto con la digitalización, es que va a cambiar. Pero hay un montón de tareas o de empleos que podemos llamar rutinarios que van a desaparecer muchos. Ese es el problema, que mucha gente sin formación solo tendría acceso a ese tipo de empleos, de tareas repetitivas, o sea, las que están en un puesto de trabajo que luego le sustituye una máquina. Eso van a desaparecer mucho. Hay tareas complementarias que van a desaparecer menos, pero hay tareas que tienen que ver con la gestión, con la dirección de personas, con las habilidades soft, etcétera, que van a aumentar. Y hay tareas mucho más técnicas, especializadas, informáticos, etcétera, que va a aumentar también la demanda. Entonces, tenemos que pensar en el conjunto del sistema educativo, cómo preparamos para eso. Es decir, el abandono escolar temprano, desde luego, no te va a dar prácticamente ninguna oportunidad en el mercado de trabajo. Tú vas a llegar a una empresa, ¿tú qué sabes hacer? ¿Para qué te has formado? Quiero decir, necesitas tener algo de formación y luego hay que pensar en esas tareas que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con la logística, que tienen que ver, pues, digamos, con lo que van a ser las tareas del futuro. Y luego yo también aquí diría, siempre he dicho que también las empresas tendrían que dar una oportunidad a esos jóvenes, porque yo creo que dar la oportunidad a un joven formado y con ganas puede aportar mucho valor a una empresa, puede ayudar, Javier lo decía, a hacer las cosas de otra manera. ¿Qué pasa? Que también si nos metemos a fondo en el mercado de trabajo, pues nos encontramos con que en los costes salariales, un coste muy importante, pues es el coste del despido. Entonces las empresas por ese coste son muy reacias a contratar. No tenemos tampoco mucha flexibilidad para ofrecer, por ejemplo, empleos a tiempo parcial. Pues bueno, trabajo 4 horas al día, porque la empresa lo que necesita no tiene para un puesto completo, pero tengo 4 horas al día. El coste del despido hace que las empresas sean muy reticentes a contratar, curiosamente, además de que van a despedir mucho menos a la gente que lleva más años en la empresa, pero eso no es lo peor. Lo peor es que van a ser muy reticentes a contratar. Entonces, todo ese tipo de inflexibilidades hacen que también, por el lado de las empresas, no siempre se ofrezcan estas oportunidades a los jóvenes. Entonces, yo creo que el sistema, no por resumir, es lo que decía Fernando, el sistema educativo tiene que reflexionar en conjunto. Este es el mercado de trabajo que vamos a tener en el futuro y para esto hay que preparar a cada uno. No todos tienen que ser médicos, que por otra parte faltan médicos, o ingenieros, que también faltan ingenieros, sobre todo de algunos perfiles, pero bueno, tienen que formarse en el futuro. Y luego yo creo que también las habilidades, etcétera, se tienen que formar en un amplio sentido de la palabra. Quiero decir, a veces, y esto Fernando también lo habrá visto en la selección de personal, hay perfiles que han estado en ONGs, que han hecho experiencias internacionales, que han ido adquiriendo esa diferenciación o esas cualidades pues con una especie de trayectoria personal. Porque también luego hay gente en el mercado de trabajo, y él es un ejemplo, que ni trabaja para una empresa, ni ha creado su empresa. Él es el mismo, quiero decir, tampoco vamos a estar en una empresa para toda la vida, eso también va a ser cada vez más difícil. Entonces, gente que es capaz pues se reinventa, es capaz de desarrollar como profesionalmente distintas actividades, trabaja a la vez para distintas empresas, esto puede ser también el caso de Javier. No trabajas en una empresa, pero trabajas para cuenta ajena, trabajas para varias empresas, o sea, te vas haciendo... O sea, que una de las palabras claves, por lo que estamos escuchando, sería flexibilidad. Flexibilidad a la hora de hacer tus currículums académicos, flexibilidad en la normativa, flexibilidad a la hora de plantearte tu vida laboral como aquí empieza y aquí termina. Venimos de un modelo demasiado encorsetado, Javier. Totalmente, totalmente. Lo que se necesita efectivamente es flexibilidad, que una persona no sepa solo hacer una cosa, sino que sepa hacer todas. Al final, yo, por ejemplo, como emprendedor, tú tienes que aprender a hacer todo lo que se hace en la empresa. Todo.
y eso te da muchas más salidas después. Es muy necesario que la gente no se dedique a hacer una cosa, sino que aprenda un poco de todo, ¿no? De manera que es mucho más hábil dentro del mercado laboral. Hay un tema del sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo en España necesita más herramientas. Aquí en España la inversión en educación no llega al 4%, mientras que la media europea es del 5%. Y países como Finlandia, Suecia o Dinamarca llegan casi al 7%. Ahora, ¿cuál es la tasa de paro en esos países? La mitad que en España. Lo que quiere decir que hay relación entre el gasto en educación y la tasa de paro juvenil, ¿no? Si sabemos esto, ¿por qué no invertimos más en educación? Yo creo que es necesario dar más herramientas al sistema educativo para que ayude un poco a la gente, a los jóvenes, a entrar en el mercado laboral. Y una vez se entra, a enfocar mucho más la práctica. Necesitamos la práctica, necesitamos esa actitud de flexibilidad, que es lo que acabamos de contar, y eso sobre todo habilita muchísimo al joven a que, oye, dices, no, es que la empresa ya no necesita este puesto de trabajo, pero hay una vacante por ahí, a lo mejor me puedo ir por ahí, ¿no? Para hacer eso antes tienes que tener esa actitud de decir, no, yo quiero aprender esto. Oye, yo estoy haciendo esto, pero también quiero aprender esto. Y esa forma de pensar, esa actitud, te da independencia y lo que haces es evitar ser dependiente del sistema, que es lo que tenemos que intentar siempre. Intenta generar la independencia allí donde estés. Si eres dependiente del sistema, siempre vas a estar controlado o por el empresario o por el sistema. Y hay otro problema ahora con lo que está pasando a nivel juvenil, que llegas a la empresa y dices, joder, es que me paga muy poco, es que me paga 1.200 euros. Pero es que la realidad es que el empresario está pagando... 1.200 euros ya es bastante, ¿eh? Sí, bueno, pero... Claro, los contratos de becarios están en 800 euros y se los pagan. Sí, pero bueno, cuando ya empiezan a trabajar, Vale, cuando ya no es becario, dices, ya es no que es me pagan becario, poco. sí, 1.200. Gano 1.200, pero es que el empresario paga 2.000 y pico. Es que eso no se dice. Y de los 1.200, tú a lo mejor recibes 1.500, pero luego tienes que pagar 300 al Estado. Al final te das cuenta y dices, joder, es que la mitad del salario se me ha ido en impuestos, ¿no? Y luego además te vas a los presupuestos generales del Estado y dices, joder, es que hay déficit. Lleva habiendo déficit desde 2007 en España. Encima de que al final cobras muchísimos impuestos al empresario, luego no se gestiona bien, digamos, el presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces, ahí también hay un problema. Ya no es solo la inversión en educación, que esto trae un problema, que digamos que España se gestione mal, provoca que se invierta menos en educación y, por tanto, que los jóvenes sean menos hábiles en el sistema laboral, sino que también, al final, lo que vemos es que generan un problema muy serio a nivel pues en toda España, que es lo que estamos viendo ahora. Eso que ha dicho Javier es interesante, porque sí que es verdad que hay poca pedagogía empresarial laboral. O sea, se habla mucho de que los empresarios contratan poco y despiden mucho, o que no contratan precisamente por no despedir. Se habla mucho de que los sueldos cada vez son menores, pero claro, la gente tampoco tiene una conciencia clara de lo que paga realmente un empresario por un trabajador. A lo mejor habría que explicarlo un poquito más. O sea, que un trabajador no son los 1.200 o 1.400 euros que te pagan a ti en nómina, sino que hay unos costes. Otra cosa será entrar a debatir si esos costes están justificados, si son necesarios, si se aplican suficientemente bien, pero eso yo creo que deberíamos de plantearlo. Vamos avanzando y damos un paso más. No tiene que haber currículums cerrados. Muchas veces, Fátima, hemos comentado, no sé ahora cómo está la estadística, ¿no? Pero una parte importante de una estadística que se hizo entre alumnos universitarios, más de un 70%, veía su futuro en la administración pública como funcionarios. Creo que poquito a poquito hemos ido a menos, pero sigue siendo también un hándicap importante, ¿no? Parece que lo de estudiar una carrera y opositar, que ojo que no es malo, que está bien, pero digamos que está como demasiado metido en el ADN de la sociedad española, ¿no? De ser funcionario. Que no es malo, pero hay otras por opciones. supuesto es legítimo, ¿no? Lo que pasa es que no hay sitio para todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que cambiar incluso el concepto que hablabas antes de flexiseguridad, ¿no? Es decir, habría que romper la conexión que hay en la mente de la sociedad de asociar temporalidad y parcialidad a precarización. Es decir, no todo lo parcial y no todo lo temporal tiene que ser precario. Bueno, pero en la práctica lo es, en muchas ocasiones. Sí, pero creo que hay que trabajar para que no lo sea. Es decir, ¿por qué? Porque vamos a un mercado de trabajo mucho más dinámico, que requiere mucha flexibilidad. La tecnología está haciendo avanzar todo de una manera tremenda. Lo que hoy vale, mañana no vale, o requiere cambios, y por lo tanto creo que hacen falta mercados de trabajo mucho más dinámicos y flexibles.
y eso si lo llevas al mercado de trabajo, bueno, pues hoy te puede hacer falta un técnico que tiene unas competencias X y es que mañana te puede hacer falta un técnico diferente. Entonces, la empresa tiene que tener la capacidad o bien de que ese técnico se actualice o bien de sustituir a ese técnico, porque las necesidades son otras, ¿vale? Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia ese mercado de trabajo. Creo que se van a imponer, queramos o no, y sé que no es políticamente correcto, sistemas híbridos entre lo laboral y lo mercantil. Ya lo está habiendo, figuras donde la globalización está haciendo una concentración de poderes económicos y lo que va a haber no es tanto personas trabajando por cuenta ajena, sino personas que ofrecen sus servicios a estas empresas en unos modelos, digamos, más mercantiles que laborales, y creo que a la gente joven y a los estudiantes hay que informarles de esto, es decir, tienen que conocer cuál es el mercado de trabajo del futuro, porque si seguimos pensando en el trabajo para toda la vida, en el trabajo fijo, en que la aspiración máxima que puede tener una persona es esa, y ya no digamos de entrar en administración, pues creo que estamos equivocando el tiro, es decir, y además estamos generando una frustración después en los jóvenes porque se van a encontrar una cosa totalmente lo contraria. Yo cuando se sigue haciendo apología del trabajo para toda la vida, es decir, cuando se pone el acento en que la salud del mercado de trabajo descansa en el contrato fijo, creo que es un error. Es que es un error. Es que el contrato fijo ya no es el contrato al que creo que hay que aspirar. Es decir, yo creo que puede haber una flexibilidad, una persona ya va a poder pasar por distintos empleos y la seguridad no te la da el contrato fijo. La seguridad te la da tu competencia, que eres capaz de, en un momento determinado, responder a una demanda de una empresa, estar 2 años y a los siguientes 2 años estar en otra empresa y otra empresa y otra empresa. Creo que el mercado de trabajo viene por ahí y creo que hay que educar a la gente joven por ahí, ¿no? Sí, es curioso esto que planteas, aunque te iba a hacer una acotación. Normalmente lo que se ha unido es flexibilidad laboral a precarización. O sea, normalmente digamos que el binomio que no funciona es cuanto más flexible sea en el mercado de trabajo, más precarización hay para los trabajadores, y eso no debe de ser así, que es lo que tú defendías, pero hasta ahora creo que hay que trabajar para que no sea así. Exacto, porque pero claro, que ha sido vivimos, así, claro, pero así. porque vivimos o sea, tenemos un mercado de trabajo muy rígido, donde el que se queda fuera le cuesta mucho volver a reengancharse. Es decir, tendríamos que intentar establecer o diseñar sistemas donde uno, quedándose fuera, no sea un trauma que le ocasione estar 3 años en su casa, sino que al mes pudiera entrar en otra empresa o pudiera encontrar otro trabajo en otra empresa, ¿no? Ese es el mercado al que creo que tenemos que aspirar. Sí, yo creo que además tenemos ejemplos de estos en muchos países de Europa. Bueno, y en Estados Unidos, por supuesto, tú puedes trabajar 4 horas al día porque te viene bien trabajar 4 horas al día. O tú puedes trabajar para muchas empresas, para un conjunto de empresas. Es decir, puedes ser ingeniero, abogado, lo que sea, y trabajar para un conjunto de empresas a las que asesoras, a las que ofreces tus servicios, incluso trabajar para ti mismo. Entonces, yo creo que esa flexibilidad sí que se debería dar en el mercado laboral. Porque además es mucho más enriquecedora, es que es mucho más enriquecedora tanto para la empresa como para el profesional, porque es mucho más discriminatoria, es mucho más especializada y realmente responde a necesidad. Y es una pena porque nos queda poco tiempo. Estamos centrando, me da la sensación, el debate en profesiones, digámoslo así, liberales, asesores, el mundo de la abogacía, las comunicaciones, las consultorías, el mundo de la economía y tal. También podemos meter al mundo de la sanidad, pero claro, hay otro tipo de profesiones que son necesarias en nuestra sociedad y que a lo mejor no necesitan, no requieren de unos estudios universitarios y que a lo mejor son esas expectativas que se ven frustradas pues por ese fracaso escolar, por ese fracaso también de la formación profesional. Claro, emprendedor como Javier solamente pueden ser los universitarios, no, tiene que haber también. Menos. Javier. Ni mucho menos. Emprender, más, hay diferentes empresarios en Estados Unidos que empezaron su empresa con 50 y pico años y han tenido éxito después de haber fracasado varias veces. Hay una cosa interesante que has dicho, que aquí pues, la gente quería estar, el 70% de los jóvenes en Andalucía querían estar en la administración pública,
esa misma encuesta en Estados Unidos era justo al revés. 70% quería emprender, Sí. quería coger una idea y llevarla a cabo. Eso en España se ve mal, se ve como mucho riesgo. O sea, en mi casa se dice eso. Oye, busca un trabajo que te paguen 1000 y pico euros, échate novia, cómprate una casa, un coche y ya tienes la vida hecha. Eso no es la vida. Porque si todo el mundo pensara así, nosotros no estaríamos aquí sentados hoy, porque aquí todo lo que tenemos aquí, no sé, se está retransmitiendo en directo, o sea, todo esto es porque alguien dijo, oye, yo creo que voy a poder crear la televisión, yo creo que voy a poder crear este micro. Y esas personas fueron quien cogieron ese riesgo y dijeron, yo voy a llevar a cabo mi idea, voy a invertir todo mi tiempo y dinero en llevar a cabo esto, ¿no? Y al final generan evolución, ¿no? Aquí en España tenemos una forma de pensar que desde mi punto de vista es muy mediocre. Nosotros tenemos que saber que la evolución proviene de acatar riesgos, y acatar riesgos no es malo. O sea, es muy necesario. Como digo, o sea, en Estados Unidos no te toman en cuenta hasta que no has fracasado 2 o 3 veces, porque si no dan por hecho que en algún momento lo vas a hacer, porque es así como se aprende. Y esto es lo que tenemos que inculcar a los jóvenes, que coger una idea y llevarla a cabo o sea, desde mi punto de vista se disfruta mucho el coger una idea, llevarla a cabo, trabajar y que luego dé sus frutos, ¿no? Eso para mí o sea, a mí realmente me produce alegría todo eso, ¿no? Entonces es lo que tenemos desde mi punto de vista que fomentar, ¿no? Que los jóvenes cojan una idea, que tengan pensamiento crítico y que lo lleven a cabo. Y que da igual que tengas 20, 30 o 40 años, que siempre lo puedes intentar. Y hay muchos casos de gente que ya lo han hecho, ¿no? Bueno, te ha dado el pie, Javier, para hablar de esos más de 50 años, porque hace unas semanas se conocía los ganadores de esa iniciativa que nació en la resaca de una crisis bestial, como la del 2007-2008, y que, contrariamente a lo que se podía pensar, aún así en pandemia sigue adelante, ¿no? Conseguir un trabajo después de los 50 años. Hablábamos de una tasa de desempleo juvenil por encima del 40% en España, a la cabeza en Europa, pero los de más de 50 años tenemos también una tragedia por delante. Bueno, ¿no? yo creo que el drama es incluso superior, es decir, porque bueno... Hombre, que un joven esté sin trabajo parece que la sociedad... años tiene la vida por delante, ¿no? No, y además yo creo que la sociedad no mira igual a un joven que está sin trabajo que a una persona de 50 o 55 años que no encuentra trabajo. Sin duda, sin duda. En España hay en torno al 1,5 millones de personas mayores de 55 años que buscando trabajo no lo encuentran. Y para mí hay una estadística que es demoledora, que 7 de cada 10 saben y están convencidos que no van a volver al mercado de trabajo. Entonces, creo que ahí hay un elemento ya no solo de necesidad económica, sino de necesidad vital, ¿no? de dignidad personal, ¿no? Y creo que además el sistema, volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Creo que no puede desaprovechar todo ese talento. Creo que las personas de 50, de 60 no son ahora las personas de 50 o 60 de hace 15 o 20 años. El alargamiento de la esperanza de vida, la inversión de la pirámide de edad, creo que nos va a ver abocados a que ese talento no se pueda desperdiciar. Yo creo que hoy en día una persona con 50, con 60 años está en la plenitud de su carrera profesional. Entonces, que el sistema esté expulsando a ese tipo de gente, como estamos viendo en prejubilaciones, etcétera, creo que es un error, ¿no? Bueno, pero las prejubilaciones tuvieron un tiempo que estaban muy bien vistas. La gente era feliz prejubilándose. Ojalá me tocara a mí, decían, ¿verdad, Fátima? Yo también lo veo con Fernando. Creo que falta otro elemento del que no hemos hablado, que es la formación permanente. Y la formación permanente también hay que trabajar y también hay que diseñarla para que la formación permanente permita a mucha gente volver al mercado de trabajo. Más concretamente con gente después de 50 años que puede tener pues, una serie de habilidades, de conocimientos valiosísimos y que la sociedad no se puede descapitalizar y que no se puede permitir. Si es que qué estadística tenemos ya entre personas que viven con un subsidio y personas que cotizan. Es que no, el sistema hay que trabajar por todos los flancos, porque eso no cuadra. Y yo creo que esas personas no pueden tampoco terminar así, quiero decir, una prejubilación, ¿no? Si no va a continuar en el mercado de trabajo, que empiece, que se forme, que continúe y que vea hacia dónde puede redirigirse. Sí, yo creo que hay que hacer también autocrítica, ¿no? Es decir, hay mucha gente, como dices tú, que, bueno, que con 50 años se ha visto con una pensión reducida la base de cotización, pero bueno, pues que se ha dejado llevar. Y yo la experiencia que tengo, la gente que conozco, pues es verdad que eso te dura meses o un año, ¿no? Es decir, pero nada más. Es decir, yo creo que hay una necesidad de sentirse útil,
que todo el mundo tenemos y que no se pueda pagar con 55 años, porque creo que es tremendo, ¿no? Yo creo que es la mejor manera de envejecer, o sea, así de claro. ¿Quiénes han sido los ganadores? ¿Qué proyectos? Bueno, este año la verdad es que hemos tenido en circunstancias muy complicadas. El primero ha sido Life Needle, que es una persona que tiene una patente de una jeringa que automáticamente se introduce dentro de la... O sea, la aguja se introduce dentro de la jeringa de tal manera que le dota de una seguridad y evita muchos problemas de contagios, etcétera. O sea, una vez que se utiliza la jeringa, sí, es como retráctil y se mete hacia adentro. Y a los 15, se puede programar, a los 15 segundos automáticamente se mete dentro de la jeringa, con lo cual no queda a la intemperie, ¿no? Ahí hay un problema gravísimo que yo no conocía realmente, de residuos, etcétera, etcétera, de contagios de enfermedades por la manipulación de agujas, ¿no? Bueno, más allá, además de si hablamos de tema de entornos de drogas, etcétera, etcétera. Luego la segunda ha quedado es Speaker, que es una mujer madrileña que ha desarrollado durante la pandemia un sistema de grabación de vídeos en streaming muy potente, que ya tiene incluso contratos con Coca-Cola, con el Banco del el BBV, etc. Y tercero, que me parece muy interesante también, otra mujer, Rosana López, que ha montado un despacho para agilizar las convalidaciones de títulos universitarios y de todo tipo, principalmente universitarios, de extranjeros. En España yo no lo conocía tampoco. Hay 30.000 expedientes abiertos por parte de la Administración y que por la burocracia que hay y sobre todo durante la pandemia ella ha detectado, y ahí ha estado yo creo el secreto de la necesidad, es que muchos de estos profesionales eran médicos que querían venir a trabajar a España y no han podido precisamente por las dificultades que hay de convalidación. Bueno, pues lo que decía Javier al principio, ha visto un nicho, ha visto un hueco, ha visto un vacío y ha dicho, aquí va mi oportunidad. Javier, ¿nos has contado lo que es la banca privada? Y bueno, pues 30 segundos. La banca privada básicamente es lo que da el asesoramiento al cliente en términos de inversión, decir básicamente dónde tiene que poner el dinero, dónde está el dinero más seguro y dónde va a generar más rentabilidad. Que no depende de ninguna entidad financiera, entiendo. Efectivamente, no depende de ninguna entidad financiera. Bueno, pues más o menos hemos captado el concepto. Muchísimas gracias a los tres, a Javier, por explicarnos que emprender no es fácil. Me ha gustado mucho ese mensaje, ¿no? Que esto no es un camino de rosas, pero que se puede hacer, pero que necesita unos conocimientos y un entrenamiento. A Fernando, como siempre, que nos acerca la sociedad desde sus diferentes puntos de vista. Gracias a tu profesión tienes muchos enfoques. Y a Fátima, como siempre, por tu colaboración. Muchísimas gracias a los tres y nosotros volvemos la semana que viene aquí con más enfoque. Buenas noches.